Para mi gente de YouTube, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Vamos a reaccionar a un videito del canal Piado Gol, que este parcero es un crack que le mete durísimo. Entonces, para que vayan, los créditos son todos para él, que él fue el que creó el video. Dura 28 minutos, 48 segundos, casi 29 minutos. Y es de las mayores promesas que fallaron en el fútbol mundial. Digamos, ahí puede estar Pogba, puede estar, yo no sé si aparecerá James, pero para mí James es una promesa que no se pudo llevar bien a cabo. Puede estar el Charagui era una gran promesa de Italia y era un jugadorazo y tampoco se dio. Ese lo vamos a reaccionar en este momento. La expectativa, la presión, las indisciplinas, tocar la cima desde muy temprana edad, contratos millonarios, convertirte en una celebridad, lesiones, distracciones, esos son muchos de los factores que convierten a una promesa en fallida. Es que eso es verdad, parce. O sea, todo lo que acabo de decir es mucha realidad. Porque es que, digamos, las promesas, cuando están siendo muy buenos, llegan y lo empiezan a presionar durísimo y llegan y empiezan a decirle que es un gran jugador, que es una bestia, que no sé qué, que el nuevo Messi, que el nuevo Pelé. Y eso presiona mucho a los jugadores y puede llegar a que los jugadores se sientan tan presionados que fallen o que se sientan muy acosados y ya no rindan de la misma manera. Yo pensé que eso le podía llegar a pasar a Lamine Yamal, por lo que vemos por el momento Lamine Yamal sigue siendo una estrella y sigue siendo un crack, pero cuando empezó toda la presión y todo el tema mediático y todo el marketing hacia Lamine Yamal, yo pensé que eso le iba a poder jugar en contra, pero por el momento está siendo espectacular Lamine. A una joya que no termina por despegar, a un jugador que se estrella antes de hacerse estrella. Estas son las 20 promesas fallidas más 20. grandes del fútbol mundial. Número 20, Renato Sánchez, este mediocampista portugués que apareció a sus 18 años en el 2015. Un físico espectacular, habilidoso, con buen golpeo de larga distancia. Se le Qué notaba golazo. maduro y aparte canterano del Benfica. Una de las mejores casas formadoras de futbolistas, pues en su campaña de debut se hizo de la titularidad de inmediato. Nombrado el mejor jugador joven de la primera división portuguesa. Actuaciones destacadísimas en la Champions y sobre todo la Eurocopa del 2016. Apenas a sus 19 años le convocaban para su primer Quedó campeón con el Portugal en 2016 de la Europa League frente a Francia, en Francia. torneo internacional. Ahí fue más que clave, fue el mejor joven de todo el torneo. Terminó como campeón de esa Euro. Le nombraron también el Eh, Golden Boy, el mejor joven de todo el mundo. Su Ganó techo el Golden parecía Boy. tremendo, altísimo. El Bayern Múnich de inmediato lo fichó. En ese mismo verano pagaron 35 millones de euros por él. Su Trein- valor 35 millones de euros. Manito, por un joven de 19 años, huevón. Aunque el Real Madrid pagó 65 por Mastantuono y tiene 18. Pero 35 millones de euros, eso es mucha plata. mercado por las nubes y de pronto se apagaba todo el hype. Las razones, dos fundamentalmente. La primera, su adaptación a Alemania, el lenguaje, el idioma, la nueva cultura y la segunda, su entrenador, Carlo Ancelotti. Él no le Ancelotti. tenía mucha confianza, solo le... Oiga, una cosa que sí hay que decir, Ancelotti nunca le ha tenido mucha confianza a los jóvenes. No sé, yo no sé por qué con James se obsesionó tanto y se lo llevaba para casi todos los equipos en los que estaba, pero él a casi ningún joven le tenía mucha confianza. Lo pudimos ver con Arda Güler y con Endrick en el Real Madrid. Dio 4 partidos como titular en Bundesliga. Se tuvo que ir a préstamo a la Premier en donde empezaban las lesiones. El cambio de mentalidad, el bajón en lo futbolístico y desde ahí su carrera vino en Baila declive. pa'l Es una piso. realidad que ha seguido estando en clubes importantes como el PSG o la Roma. Tuvo un segundo aire en su carrera mientras estaba con el Lille, pero hoy a pesar de solo tener 27 años, ya no es convocado con Portugal y ni siquiera a un mundial ha podido ir. Hoy difícilmente es titular con el Benfica y de pasar de ser uno de los mediocampistas con más futuro a tener un valor de mercado de solo 3 millones 3 de euros. millones, pasar de 34 a 3 millones, mano. Pasar de 34 a 3 millones, uy, parce, qué pecado. Eso es una cosa.
que destrozar la mente. olvidado por la élite europea. Sí, Joao claro. Félix, esta es una de las grandes Joao Félix. ¿Cómo nos vendieron a Joao Félix cuando salió del Benfica? Creo que del Benfica salió siendo uno de los jugadores más caros que han dio el Benfica en la historia. Después llega al Barcelona, digo, después de que lo vendieran al Atleti, creo que es, llega al Barcelona siendo una promesa y valiendo como 100 y pico millones de euros. No rinde para nada, no, se va para otra vez para el Atleti y ahí para el Chelsea y en este momento está en el Al-Nassr. Entonces, no ha rendido mucho Joao Félix. promesas fallidas. Y creo que uno de los principales motivos es que todo fue muy rápido. Debutó en el 2018, solo jugó una temporada, solo una, ni un año entero y ¡pum! 127, eso, 127 millones pagó el Atleti millones de por euros el pagados Caballero. por él, con un peso a la espalda gigante. Ser el nuevo ídolo colchonero, el nuevo Griezmann, el encargado a comandar la selección portuguesa una vez que Cristiano se retirara. Solo tenía 20 años y ya con una responsabilidad gigante. Demasiado Parece que grande. busco con esto librarlo de culpa, pero no, es una realidad que a muchos y a la gran mayoría de los jugadores todo esto les viene en contra. Sí, Toda es esta verdad. presión, pero Joao se lo tomó mucho más allá de eso. Es indisciplinado, se pelea con el entrenador, baja de nivel, de ritmo, te hace un partido muy bueno, 10 malos. Cuando aparece maravilla y es que el talento lo tiene, el problema es que aparezca. Eso sí, su agente Jorge Méndez, una bestia. Ha logrado colocarlo en el Sí, Chelsea, en el sí. Barcelona o en el Milan. Lo ha mantenido peleando por un lugar dentro de los mejores equipos de Europa, pero nadie lo quiere. Lo mandan a préstamo en busca de que se lo compre alguien y nadie lo toma. Su valor de mercado llegó a superar los 100 millones de euros. Hoy apenas está en 20 y estamos Uf, hablando de un jugador de tan solo 25 años. 25 años. 25 años tiene Joao Félix. Ese video es del año pasado, creo. 25 años. Y ya solo vale 20 millones de dólares. Cuando era un jugador que valía 100. Y cuando el Barça creo que pagó ciento y De pico edad. por él. Número 18, Alen Halilovic, una joya del fútbol croata que nunca despegó y nunca se le vio en el máximo escenario. Lo debutaron desde sus 15 años. A los 15 años. 16 ya estaba jugando con la selección de Croacia, el Uh, más joven en la historia en hacerlo. El Barça se fijaba en él, pagaban 5 millones de euros apostando a que se convertiría en un crack mundial. Mediocampista de ataque, bajito, zurdo, muy no, habilidoso, Messi. pero Luis Enrique nunca le dio la oportunidad. Solo Ah, disputó un partido con la camiseta blaugrana y ese fue en Copa del Rey. no, Pasó la nada. mayoría de su tiempo con el Barça B y de ahí en adelante su carrera un descenso constante. Pa Sporting de piso. Gijón, Hamburgo de Alemania, Las Nada. Palmas, Standard de Lieja, Birmingham City, hoy en el Fortuna Sittard de Holanda. Y como se podrán dar cuenta, existen dos perfiles de promesas fallidas. Una son como los Joao Félix, la estrella que sí tocó la cima, que sí llegó a la élite, pero de pronto se cayó. Y el otro perfil es justamente este, los Halilovic, los que ojeadores hablaban maravillas, pero nunca se les vio nada. Así seguirán otros y muchos perfiles diferentes en este top, pero sí me gustaría mencionarles que no hay un orden en específico. Número 17, Giovanni Dos Santos. Formado en la Esto era un Masía, junto jugadorazo. con Messi y Bojan eran las joyas Esto era que un le mostraba jugadorazo. Rijkaard a la Sí. afición blaugrana. Versátil a más no poder, jugando por banda derecha, por el centro o por banda izquierda. Zurdo, rápido y muy talentoso. Era al un tener el jugadorazo balón. junto con Messi. Gambeteador, hizo goles, asistencias con el Barça, pero su problema, su mayor amistad, Ronaldinho. Él lo inducía al mundo de la vida nocturna, las fiestas en Barcelona, y esto Pep Guardiola no No, es que juntarse con Ronaldinho es el diablo, papi. Ronaldinho es los amigos míos. lo El permitía. diablo. En cuanto se fue Rijkaard y llegó Pep, despidió a Diño, y a pesar de que venía en ascenso su carrera, también le dijo adiós a Gio. A Gio. Su trayectoria fue buena a nivel local, a nivel México. Con la selección, un grandísimo jugador. Campeón de Juegos Olímpicos, de Copas Oro, anotó en Copa del Mundo, más de 100 partidos Copa del jugados Mundo con el 2014. tricolor, pero nunca en Europa cumplió como se esperaba. Estuvo en Inglaterra, donde pasó de noche, en Turquía, en varios clubes españoles hasta que regresó a su continente natal,
al LA Galaxy, luego al América y finalmente retirado. Retirado. Número 16, Adriano Leite. Este delantero brasileiro tenía talento de superestrella, destinado a ser el nuevo fenómeno, el nuevo Ronaldo Nazario. Un físico impresionante, un toro, nadie lo podía tumbar, nadie le quitaba el balón, casi 1.90 de estatura, 1.90, en sus gonorrea. piernas, de todos lados marcaba, en todos lados, con el Inter en Liga, con el Inter en Champions y claro que también con la verde amarela. Pero su infancia, sus problemas familiares, la muerte de su padre, en general su mentalidad lo destruyó. Él admitió que se volvió alcohólico. Se le notaba muy fuera de forma física. Mientras estaba en la élite en Italia, pedía que se le mandara a préstamo a Sao Paulo para estar cerca de los suyos y desde ahí nada volvió a ser igual. Apenas a sus 26 años de edad se perdía y nunca volvía. Llegó a ser el máximo anotador del mundo en un mismo año. Sexto lugar del Balón de Oro. Tenía todo para ser una superestrella y nada, se apagó. Número 15, Matthijs de Ligt. El caso sigue abierto. De Ligt. Lo vendían como el mejor defensa del mundo. El próximo Van Dijk. Que Gattuso le quedaban paña. De Ligt. Una maquinota, una bestiesota. Y en veremos, porque apenas ha rebasado la barrera de los 25 años, pero del central potente, líder, rematador, inteligente que se le vio en el Ajax, en esa campaña en la que apenas tenía 19 años. A lo que se ha visto en temporadas recientes, nada que ver. Ese Ajax que estuvo a punto de meterse a la final de Champions League tenía un equipazo, muchísimos jugadores destacados, pero yo en verdad quien más me fijaba y quien más me gustaba era justamente él, por encima de Frenkie de Jong. Era un líder nato, se le veía extremadamente maduro, aparecía en defensa y también en los corners en ataque. Goles importantísimos los que hizo. La Juventus pagó 85 millones de euros por él, una cifra altísima, pero llegaba al lugar adecuado, a la mejor liga para los defensores y desde ahí, entre lesiones y bajo nivel de juego, nunca se le ha visto como se le esperaba. Eso sí, ha movido muchísimos millones de euros. Después de la vecchia señora se marchó a Alemania, en donde el Bayern pagó por él 67 kilos. Luego los Red Devils 45 y nunca ha podido estar a la altura. Nunca se ha visto ese central que con garra, coraje e inteligencia nos pintó en aquel 2019 con el Ajax, que sería el mejor central del mundo. Número 14, Adnan Januzaj. Este era de esos talentos de YouTube, de Skills. Adnan Januzaj Skills en el año 2013. Revistas de fútbol, páginas de Facebook dedicadas a hablar del nuevo talentoso extremo que tendría el Manchester United. Con los Red Devils tuvo muchas oportunidades. Desde los 18 años se le daban bastantes minutos. Pasaba a portar la número 11 de Ryan Giggs, pero nunca estuvo la de Ryan Giggs. Van Gaal le quitaba oportunidades. Lo pedía préstamo el Dortmund, donde tampoco rindió. Y de ahí para abajo. Estuvo para abajo, para el piso. Buen rato en la Real Sociedad. Solo pudo hacer un gol con la selección. ¡Qué golazo! Hoy 30 años y con complicaciones encuentra trabajo en primera división. Y en Transfer Market su valor ha reducido hasta el millón. Un millón, bro. Un millón, un jugador que pudo haber sido una estrella, valer un millón. Número 13, Stefan El Shaarawy. El Shaarawy, papi, necesito una reverencia para el caballero acá. Perdóneme, señor, no pude aprovechar tanta grandeza que usted nos pudo haber enseñado. El Shaarawy, jugadorazo. Hace como un año y medio, la Italia lo volvió a convocar y volvió todo a ser como en 2013, 2014. Qué jugador era el Shaarawy. Él ilusionaba y bastante. El faraón volaba por banda izquierda. La esperanza animal grande. 2012. Tuvo una temporada tremenda haciendo 19 goles, recibiendo convocatorias con la escuadra azzurra y luego las lesiones. Justo cuando estaba en su mejor momento y se apartaba de las canchas 6 meses. Volvía y al poquito tiempo, ¡Qué golazo! otros 4 meses fuera. No, es que las lesiones en los jugadores siempre han sido qué problemas esas lesiones. ¿Qué tal que un jugador nunca se lesionara? O sea, que era un jugador que nunca se lesionara.
¿Qué tal que Cristiano nunca se hubiera lesionado? Que Falcao nunca se hubiera lesionado, Dios mío. Falcao nunca se hubiera lesionado. Eso sería, uff, Volvió a ser el mismo, nunca pudo jugar un mundial. El Milan lo tuvo que mandar a préstamo al Mónaco. Luego pasó por la Roma donde encontró regularidad aunque nunca estrella. Se fue a China y a pesar de que solo tiene 32 años, parece ser que fue hace mucho cuando lo vimos sí, ya jugar. se fue mucho. Ilusionaba su velocidad, su No, era agilidad, espectacular, un incluso su jugadorazo, capacidad goleadora, pero nunca se un pudo saber jugadorazo. hasta dónde llegaría. Y tenía Las muy buena lesiones habilidad. mataron a El Shaarawy. Número 12, Anderson. Un inicio espectacular con la confianza plena de Sir Alex Ferguson, jugando casi todo el tiempo en aquella Champions que ganan con el bicho. Un auténtico box to box. No necesariamente alto, una especie de N'Golo Kanté, pero con mayor visión hacia el frente, recuperando balones, distribuyéndolos, gran físico para cubrir la bola, para robarla. Convocado con Brasil, campeón desde juveniles, Ferguson se gastó 30 millones de euros en él. 30 millones. Golden Boy, el mejor joven de todo el mundo. Todo iba Uh, bien hasta que en el las 2010 lesiones. Las ruptura. putas lesiones, man. Las putas lesiones. Uy, no, las lesiones, cómo han jodido el fútbol, huevón. Cómo han jodido. Deberían de ser ilegales. Ey, FIFA, métale sanción a las lesiones, hombre. De ligamento cruzado. Luego un fuerte choque en su Ah, Audi marico. R8. Se perdió el Mundial de Sudáfrica por las lesiones y por el choque. Y al regresar nunca volvió a ser el mismo. Perdía la titularidad de los Red Devils. Se la arrebataba Ji-Sung Park. Y a pesar de solo tener 26 años, de regreso a Brasil, al Inter de Porto Alegre y a retirarse desde sus 32 años. 32 años. Terminó su carrera, desaparecido del radar y así de rápido se acababa Anderson. Número 11, Jesse Rodríguez, madridista, estrella en cantera en el Real Madrid Castilla, tremendo goleador, principalmente como extremo por izquierda, a veces también como delantero. Con el primer equipo fue un gran cambio, un gran revulsivo para Ancelotti en esa campaña que ganan la 10ª. Las oportunidades eran escasas por Bale, Benzema o Cristiano, pero cuando jugaba, rendía. El Qué PSG jugadota. apostó por él, solo teniendo 23 años. Creían que en Francia lo haría de maravilla. Se gastaban más de 25 kilos y en 4 años que le perteneció a los parisinos, solo jugó 300 minutos. 4 años en 3. No, muy poquitos. Años. Muy poquitos. A préstamo a Las Palmas, al Stoke City, al Sporting de Lisboa. Ha estado en Turquía, en Brasil o hasta en Malasia. Su Ay, marica, todo lo que pasa. hoy ni siquiera alcanza su valor el millón. Hoy cuesta 450,000 euros. Tiene 450,000. Nunca pudo ser ni un poquito de lo que se veía en esos partidos que entraba de ¡Qué campo y golazo! marcaba con la camiseta blanca. Número 10, Ansu Fati, Ansu Fati, el nuevo Messi, el que comparaban con Vinicius. Que a mí me da pesar de Ansu Fati. Yo creo que era un gran jugador, un gran goleador, pero la presión pudo con Ansu Fati y también, obviamente, las lesiones. Qué pecado de Ansu Fati, pero no se le puede comparar más con Vini Jr. Es Blaugrana, el que según creían y creíamos Era el nuevo Messi. trono, el nuevo Messi. Hoy Le pusieron la 10. Me cuesta entender cómo es que tan rápido se le ponía esa etiqueta. Así de fácil, ¿cómo nos atrevíamos a decir que él sería el nuevo Messi? Lo que sí era impresionante era su ascenso tan rápido. Lo debutaban apenas a sus 10 años y tenía un romance con el gol. Marcaba en Champions. ¿Le debutaban a sus qué? ¿A sus qué? Lo debutaban apenas a sus 10 años. 10 años. ¿Y lo debutaban en qué? ¿En qué? ¿En el sexo? ¿Qué? ¿A los 10 años? ¿En dónde? ¿Lo debutaron en qué? ¿La Masía? Años y tenía un romance con el gol. Marcaba en Champions, en Liga, en momentos importantes. Era rápido, pero también inteligente. Le gustaba pararse de frente a los defensores, amagar, recortar. No, Ansu Fati era muy bueno. Convocado con la selección y empezaban a sus 18 añitos las lesiones. Las lesiones, es que las lesiones. Que lo apartaba por 10 meses de las canchas. Uf, 10 meses es mucho tiempo. Cuando salía Lionel del conjunto blaugrana, le otorgaban la 10 en la espalda. Lo coreaban en el Camp Nou. Era la nueva esperanza del Barcelona, pero no.
Siguieron y siguieron las lesiones, nunca marcando, nunca asistiendo, jugando muy poco. Lo tuvieron que mandar a préstamo al Brighton. Regresó, pero ya había sido reemplazado. Por Lamine Ahora el de Yamal. moda se llamaba Lamine Yamal y él nunca más encontró ese nivel. Ahora al Mónaco y con apenas 22 años. No, y rinde muy poco en el Mónaco. En el partido pasado, el Real Madrid tampoco se vio y ya está rindiendo muy poquito Ansu Fati. Qué pecado de Ansu Fati. Parece que su carrera está más cerca del fin que de regresar a lo que en su momento fue. Ansu Fati posiblemente sea el caso más grande de una promesa fallida. Sí, Número 9, Reinier Jesús. Este es de lo más random que hay. El Real Madrid lo fichó por 30 millones de 30 euros cuando millones. nunca lo conocíamos y aparte nunca le dieron la oportunidad de jugar. Qué Nunca lo vimos, putas. nunca lo conocimos. Oiga, el Real Madrid ha gastado más plata que un hijo de puta en estas contrataciones. Ni un solo partido. Lo mandaron directo al Castilla y a pesar de que venía de ser una promesa top del Flamengo y que parecía que los blancos siempre querían apostar por joyitas del Brasileirao, por Vinicius, por Rodrigo y ahora Sí. por Reinier, en el 2020 lo compraron y en ese mismo año a préstamo al Dortmund. Ahí se le dio mucho más juego, un mediocampista de ataque. Estuvo 2 temporadas en Alemania donde por supuesto siempre estuvo opacado por un hombre de nombre Jude Bellingham. Bellingham. Regresaba cada verano a Madrid, pero nunca lo querían en el primer equipo. Así que de ida y vuelta lo han tenido constantemente. Girona, Frosinone de Italia y ahora Granada en segunda división española. Pero sigue perteneciendo al Madrid, sigue perteneciendo al Madrid. Le queda un año más de contrato con el Real Madrid. Sigue perteneciendo al Madrid. Dudo mucho que Xavi Alonso le dé minutos. Así que 30 Xavi millones ya no de está. euros gastados para 0 partidos jugados. Número Sí. 8, Mario Balotelli. Porque siempre soy yo o algo así. Balotelli, animal. Animal era Balotelli. ¿Cómo olvidar ese gol que hace Piki? Yo no celebro. ¿Acaso un cartero celebra cuando entrega la carta? Ese es mi trabajo. El ego en su máximo esplendor. Why always me? Why Sin duda always eso me? fue lo que lo mató, lo que lo consumió. Sus Sí. peleas con entrenadores o con compañeros. Y es que más allá de ser talentoso, él lo tenía todo. Cuerpo, potencia, incluso velocidad y hasta skills. No, era un hijo de Disparo puta. larga Era un distancia, jugadorazo. cañonazos, efectivo dentro del área. Estaba en un equipo que se convertiría en uno de los grandes de Europa. Era un jugadorazo. Goles En el momentos City. importantes. Fue campeón de Premier, fue campeón de Champions y varias Él le da el pase a Agüero en el minuto 93, en el 2012, cuando le ganaron la Premier al Manchester United. Serie A. Fue Golden Boy. Con Italia era la El Golden esperanza Boy. en ataque. Ese inolvidable doblete a Alemania en la Eurocopa del 2012. Hizo gol en Copa del Mundo. Lo tenía todo. Fanáticos, Tolotelli. incluido yo. Era estrella, pero insisto, su ego, sus actitudes, sus indisciplinas, sus peleas, todo eso llevaron a dejar de ser Super Mario para que volviera a ser Mario. Su pésimo paso por el Liverpool, su pésimo regreso al Milan en el 2016 y de ahí en más, Nada nunca más. se volvió a ver a Mario Nada más. Balotelli. Número 7, Marco Uy, Asensio. Marquito Asensio. Y espero que también esté Isco, por favor. Marquito Asensio era llamado a quedarse con el puesto de el referente del Real Madrid junto a su majestad Isco. Marco Asensio, jugadorazo por la banda derecha. Qué jugador, qué nivel de juego el que tenía Marco Asensio. Estoy seguro que traerá algo de controversia, pero yo sí lo consideraría Buf. promesa fallida. Y es que él La era zurda, una joya. espectacular. Era la joya. Aún sin ser madridista, era de esos jugadores que al verlo me daba envidia que jugara para los merengues y no para el Barcelona. Tenía algo con el gol y sobre todo con los momentos importantes. Sí. Siempre marcaba en Champions y sobre todo en partidos eliminatorios, en duelos difíciles o incluso en la final. Le hizo unos golazazazos al Barcelona. Al Barcelona. Una zurda Se gola. privilegiada, un La disparo zurda de larga hermosa, una distancia zurda de hermosa. envidia. Alcanzó un Lo valor que de jugaba 90 Marco. millones de euros a pesar de no ser titular. Buf. Es que cuando él empezó seguía la BBC, pero cuando salió Cristiano y cuando Bale bajó de nivel, Él era el llamado a que se quedara con el puesto de referente en el Real Madrid junto a Isco. era Jugadorazos. su momento y jamás rindió.
Esa zurda que prometía ser de lo mejor en esta generación no podía seguir con los merengues. El PSG se lo llevó gratis, a coste cero, en donde tampoco rindió. Sí, Se fue a tampoco ha rendido préstamo al mucho. Aston Villa, en donde parece que ha vuelto. Poco a poco está de regreso, pero nunca, jamás como se pensaba. Lo tenía todo para ser uno de los mejores extremos o mediocampistas de ataque en todo Sí, el mundo. Y es hoy, a verdad. sus 29 años, se tiene que conformar con ser titular de un equipo de media tabla en Inglaterra. Número 6, Bueno, de media tabla no, porque la Aston Villa en este momento está creo que de tercero o de Robinho, cuarto. Joyototota, fracasó Robinho, Algunos decían que él era el nuevo Pelé no, por Pelé, lo rápido que ascendió como estrella, como promesa, por el club en el que jugaba, el en el Santos, y Santos. sobre todo por lo que demostraba desde sus 17 o 18 años. Convocado con Brasil y haciendo goles, más de 80 tantos marcados antes de sus 20 años con el Santos de Brasil. Ay, Se lo llevó al Real marica, Madrid qué vole goles, huevón. No, 80 antes de cumplir los 20 años. Uy, qué mano de goles. como fichaje bomba, como el estelar del mercado. Le daban la número 10 en la espalda. Cargaría Qué con ese pesado. peso, y su inicio como madridista no fue nada malo hasta que llegó Fabio Capello. Él no se llevaba bien con Robinho y prefería mantenerlo en el banquillo. Tras su salida llegó Schuster, quien le devolvía la confianza, pero se sabía dentro del club merengue que el enfoque principal Era era Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo Santos Ellos querían Saveiro. sí o sí fichar a la estrella del Manchester United. Robinho se sintió excluido, superado o reemplazado por el portugués que ellos querían traer. Y antes de que ese sueño se convirtiera en realidad, prefirió partir. Se fue al Manchester City, donde fue un fracasote. Luego al Milan, en donde descubrimos esa versión sumamente irregular del extremo. Luego volvió a Brasil para el No, Santos. pobre Se fue a Santos. China, a Turquía, al Pobre Atlético Mineiro y Robinho. así muchos equipos. Al igual que bastantes de sus paisanos, nunca llegó a explotar como se esperaba. Pero es que Muchos muchos brasileños lo que brasileños. les pasa es que tocan la cima y luego se caen. Pues Robinho ni tocó la cima, pero sí se cayó. Número 5, Mario Götze, un jugador Uy, campeón del mundo Götze, promesa fallida. Puede ser, aunque se convirtió en el goleador de los mundiales, en toda la historia de los mundiales. que hizo un gol No que dio sé, ese trofeo miremos. para Alemania. Y claro, no es un fracaso de jugador, para nada. Sobre todo si entendemos eso. Apenas van 22 Copas del Mundo jugadas. Y el hombre que haga el gol del título automáticamente pasa a los libros de historia del Claro. fútbol. Pero los que lo vimos jugar, los que vimos a ese Götze del Dortmund de Jürgen Klopp, sabemos cuál era el Es que ese potencial de Dortmund este era hombre. Un espectacular. auténtico Entonces también diga goleador, un Marco Royce. jugadorazo. No parecía alemán con ese juego sencillo, fácil. Él era habilidoso, Pero Marco gambetero, Royce con la también bola era pegada al espectacular en cuerpo. ese Hacía muchos 2015. goles y daba muchísimas asistencias. Polémico por traicionar al Dortmund e irse al Bayern, pero sin duda, lo que mató su carrera, las lesiones. A lo largo de su Putas todavía lesiones, corta putas trayectoria, y lesiones. es que apenas tiene 33 años, ha tenido más de 30 lesiones. Uf, Más de no, 30 30 veces ha lesiones. estado lesionado. Por eso Götze, y entendiendo el potencial que tenía, me parece una promesa fallida. Número 4, Dele Alli, el festejo icónico. El Bellingham de su época, casi 1,90 de estatura para un mediocampista de ataque. ¿Qué jugador tenía el Tottenham? Desde el 2016 y hasta la campaña en la que pierden la final de la Champions, era estrella. Brillaba junto a Christian Eriksen, por detrás de Son y de Harry Kane. Armaban un ataque de élite. De esos que Espectacular, querías ese utilizar en las Tottenham retas era del FIFA con tus amigos. espectacular. Pochettino decía que dentro del área parecía delantero y delantero top, pero fuera del área parecía mediocampista y mediocampista top. Destinado a la grandeza, convocado siempre con Inglaterra, pero la mentalidad, como se lo dijo Mourinho, la presión, la fama, lo llevó a bajar considerablemente su nivel, a perder la titularidad con los Spurs. Se fue al Everton, a Turquía, y hoy difícilmente encuentra equipo. Llegó a tener un valor de mercado de 100 millones de 100 euros millones de euros. solamente dos. Número Dos. 3, Bojan Kirkic. Cuando hablamos de promesas fallidas, Este sí era este era re parecido a Messi. Este era una promesa que decían que iba a ser como Messi, que
iban a tener 2 Messis en el Barcelona. Él siempre sale a la conversación. Es el claro ejemplo de un jugador que parecía convertirse en estrella y que terminó estrellado. No era ni cerca tan talentoso como Messi, pero incluso él recibía más Sí, minutos y más oportunidades antes que Leo. En el 2007 con Ronaldinho, aún con Rijkaard, año con año venía su ascenso goleador, chaparrito, delantero o segundo delantero. A él podemos decir que no fueron ni las lesiones y a lo mejor tampoco la mentalidad. Lo entonces que qué, pasó es que estaba en un equipo con tantas sí, exigencias que las demasiado equipo. oportunidades eran limitadas y contadas. Si un partido fallabas o te perdías ocasiones claras, a la banca. En esa época de Guardiola peleaba titularidad con Zlatan, con el Guaje, con Messi como falso 9, con Pedrito, y fue por esto que poco a poco dejaba de ser él la joya, la estrella, la fijación de los fanáticos blaugranas. Ahora siempre se hablaba de Leo y a Pep parecía no encantarle Boyan. Fue por esto que se lo vendieron a la Roma. Ahí no rindió. En el Milan menos. Bajaba de escalón de nivel para No, irse qué al Ajax y pecado. ahí tampoco. A partir de ese momento se sabía que no volvería a ser el mismo. Desapareció del radar y nunca más se le volvió a ver. Pasó por muchos y muchos equipos, por muchas ligas, hasta que a sus 31 años decidió colgar los botines. Número 31 2, años, muy joven. Alexandre Pato. Tenía todo para ser un delantero de élite, Pato de del época. Milan. Estaba en el equipo que mejor posicionado en esos momentos en Europa se encontraba, el Milan de Ancelotti. Lo fichaban Uh, desde sus 17 años, pagaban 24 millones por él a 24 pesar de su millones edad. con Llegó a 17 Italia años. y desde muy niño la No, y en ese rompieron. tiempo, y es que en ese tiempo tampoco se veían estas cosas tan exageradas, pero 24 millones a los 17 años. Y en ese tiempo, en ese 2000, ¿qué era eso? 2008, 2009, 2010. Con los Rossoneri. Se le iba llevando de a poco, pero él pedía la titularidad a gritos. Buf, Formó una gran dupla con Zlatan, con la cual ganaron el Scudetto. Un delantero ágil, habilidoso, casi ambidiestro y rapidísimo. Pero como muchos brasileiros, se enfocó más en su vida privada, en su vida no, personal que la fiesta. dentro del campo. Empezó con los noviazgos, con los matrimonios y con los divorcios, rupturas. Se alea incluso con Bárbara Berlusconi, una mujer 5 años mayor que él y aparte de todo, una mujer poderosa, hija de un hombre más que importante en Italia, hija de Silvio Berlusconi, el dueño del Milan, así que él andaba con la hija de su dueño, de su patrón, y así su vida entera. Se le Mucho comió a la hija más al jefe. interesante fuera del campo que dentro de él, pues tal fue el bajón de nivel que fue entregado el premio Bidone de Oro, el basurero de oro, el peor jugador de la Serie A, de ser Qué Golden Boy, el gonorrea. mejor de Italia, el mejor del Milan, a ser nombrado el peor de toda la liga. Pues apenas a sus 24 años tomaba la decisión de irse de ahí, volviendo a Brasil, a Sao Paulo. Tuvo 2 mini lapsos de vuelta en Europa donde siguió siendo un fracaso, en el Chelsea o en el Villarreal, y de ahí su carrera patética. 33 años de edad retirado, siendo una de las más grandes promesas en fracasar. Número 1, Freddy Adu, la promesa fallida más rara que encontrarás en la lista, pero es sin duda la historia más grande de una estrella que no brilló. Él era el nuevo Pelé. ¿O Tanto todos así son el que nuevo el Pelé propio o qué? Pelé salía con él, jugando, Wow. posando para revistas, aceptaba el que se le considerara su sucesor. Nike le dio un contrato millonario apenas a sus 13 años. ¿Qué? ¿Qué? Contratado con Nike a los 13 años. ¿Qué? 13 añitos y ya firmado por esta marca. La historia es así. Él nace en Ghana y desde los 8 años se fue a vivir a Estados Unidos. Ahí le descubrían el talento de inmediato, lo naturalizaban y desde sus 10 añitos le pagaban por jugar. Vivía en Maryland, luego en Florida, y era tal el talento que jugaba con futbolistas de 17, de Con 10 18, y años. él era el mejor, el que más destacaba. Un mediocampista de ataque ambidiestro. A sus 13 contrato por €1.000.000 al año para Nike. 1 millón de euros al año. Lo quería el Manchester United y fue justamente por esto que saltándose varios procesos lo llevaban a la MLS.
apenas a sus 14 años, para jugar con el DC United. Lo debutaban desde esa edad y para que no se lo llevaran los equipos europeos, le daban más patrocinios. La selección estadounidense apoyaba económicamente a su equipo para que le incrementaran el salario. Y él dentro de A la la cancha mierda. demostraba poco, pero se decía que todo esto era por su corta edad. Lo debutaban con el Team USA, le daban todas las facilidades, pero seguía sin ser el nuevo Pelé. Él mismo confesó estar harto y desmotivado de jugar en la MLS. Decidía perder muchos millones de dólares para jugar en donde finalmente podría demostrar sus habilidades. En Europa, se fue al Benfica y nada, al Mónaco y nada, al Belenenses y nada. En la selección seguía siendo un convocado habitual y tampoco. Jamás demostró algo, jamás estuvo a la altura de lo que se esperaba. Terminó Wow. jugando en Brasil, en Grecia, en Serbia, en Tailandia, en Finlandia, en el país que se te ocurra mencionar, ahí jugó. En Desde el Colombia no jugó. En 2016 Colombia no dejó de jugó. encontrar regularmente equipos y para ese año él solamente contaba con 28. 28. No llegó ni a los 50 goles en su carrera. No ganó ni un solo premio individual. La presión lo consumió. Le llegó muy pronto la fama y jamás fue el nuevo Pelé. Ese es Freddy Adu, la historia más grande de una promesa que Wow. nunca triunfó. Hay muchos y muchos más. Vendrán también, desafortunadamente creo yo, cada día más. Y es que ahora desde edades incluso más prematuras. Wow. 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 Qué poco de jugadores, huevón. Y sabe que me faltaron. Yo creo que a mí me faltó, por ejemplo, pero yo creo que eso lo vamos a ver ahorita. A mí me faltó, Rodríguez pudo haber llegado a ser mucho más de lo que fue. Em, ¿Qué otro puede ser así que yo diga que me haya faltado? No sé si Pogba cumplió con todas las expectativas que se le tenían. Algunos del Golden Boy no han llegado a ser lo que son. Pedri no. Gavi todavía no ha demostrado mucho como para haber sido ganador del Golden Boy. Entonces yo creo que también podría haber aparecido. Entonces, bueno, pero hasta aquí el videito de hoy. Nos vemos, Dios los bendiga. Nos vemos en otro video.